personal de acercamiento al proyecto y quisiera comenzar con el foro R38 de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Eh, no sé si alguien nos quiera compartir cómo ha sido su experiencia. Bueno, pues hola, mi nombre es Lía y bueno, como ya en la presentación se mencionó, yo en realidad pues no estudio historia del arte y estudio producción de espectáculos en el claustro de Sor Juana. Entonces, un poco cómo funciona, ya se los explicaremos más adelante, pero en realidad digamos que hacen una convocatoria abierta a las tres licenciaturas de nuestro colegio, que son justo las tres licenciaturas que estudiamos los tres. Y bueno, en realidad en mi carrera pues está enfocada en los espectáculos escénicos, y cero vemos cosas de museografía, ni estamos como muy apartados de eso. Sin embargo, he tenido varios profesores que se dedican a la museografía y como que ahí nació un poquito mi espinita de decir, bueno, o sea, realmente no son mundos que están alejados y creo que mucho de lo que yo he visto desde la escena que puede aportar a este tipo de espacios. Entonces, cuando salió la convocatoria, como que dije, es mi momento. Es mi momento para aprender un poco más allá fuera de las aulas y sin embargo, pues el foro es algo que nos presta la institución para seguir aprendiendo y por eso terminé aplicando a la convocatoria para aprender un poco de algo que no está en mi área de expertise. Y creo que ha sido una experiencia muy grata y fue una decisión correcta haber entrado, porque siento que también, bueno, dentro de la universidad como que a veces nos separamos mucho entre carreras, pero pues en realidad no estamos para nada alejados. Entonces creo que ahí nació mi inquietud personal por pues, participar en un espacio como pues con algo muy alejado a la escena. Y bueno, no sé, eso para mi acercamiento personal un poco. Hola, muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Mi vínculo con el foro nace a partir de una necesidad como de empezar a trabajar en un proyecto que sea muy cercano a la realidad. O sea, creo que lo que se trabaja en el foro es una experiencia como muy profesional en lo que es un espacio de exhibición, un espacio expositivo, en el sentido de que pues que tienes que trabajar, digamos, desde muchas áreas como la comunicación, tienes que coordinar también la investigación, textos curatoriales, guiones museológicos, museográficos, ¿no? Ver cómo difundes esa exposición, o sea, como que cómo la montas, ¿no? Creo que el foro aporta eso, ¿no? Como un espacio muy cercano a lo que sería de verdad una experiencia de trabajar en un espacio expositivo y fue por eso que yo decidí vincularme, ¿no? Para más allá de lo que puedes aprender en un aula con un profesor, una profesora, etcétera, etcétera, creo que un trabajo ya de campo te va preparando de otras maneras y de ahí nació mi interés. Hola, bueno, yo soy Ari y también creo que un poco siguiendo como lo que dijeron mis compañeros, mi interés nació porque hace algunos años estuve en el equipo de apoyo del foro, solo para una exposición, entonces como que me empapé un poco de cómo son los procesos ahí en el foro y la verdad me llamó muchísimo la atención cómo es que lo gestionaban estudiantes, pero también tenían que hacer una relación cercana con los artistas que participaban en el foro y vincularlo con la institución, o sea, con el claustro. Entonces, como que vi un poco más arriba y este año me gustó, pues me lancé a la convocatoria como de comité curatorial y quedé en la coordinación de logística. Entonces es donde como, igual lo platicaremos un poco más adelante, pero se ve también como la generalidad del foro, cómo gestionar artista, institución, presupuesto, material, como que eso es un poco más relacionado con mi carrera. Entonces también pensé que era un espacio perfecto para practicarlo, para aprender ya cómo es en la vida real, ¿no? Ese proceso de vincular diferentes personas, tener un equipo más grande, el material, hacer un inventario, ¿no? Entonces son muchas cosas que me llamaron la atención y mi experiencia salió de ahí, de un interés por haber participado como en algo pequeñito, como una coincidencia, como bueno, pues quiero hacer algo más, como quiero estar fuera de clase, ¿no? Haciendo lo que es de mi carrera.
Muchísimas gracias. Sí siento que es muy valioso también como reconocer que este punto que mencionan sobre la vinculación de estudiantes con la institución y que les presten un espacio para hacer la experimentación. Em, Ahora quisiera, por favor, que nos platique un poco la Asociación de Estudiantes de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico. Em, no sé si alguien ahorita quiera participar. Pues sí, hola, mi nombre es Clara García. Pues mi acercamiento como tal, entiendo que esa es, ¿verdad? La pregunta. Mi acercamiento como tal inicial al proyecto de Flash Gallery, pues fue como artista. Inicialmente yo solicité la convocatoria que se abrió en el 2021 y pues ahí en ese mismo proceso, cuando yo estaba en la carrera de Bellas Artes y luego me cambié para Historia del Arte. Y para mí fue bien importante porque fue de las primeras exposiciones que yo tuve con ese proyecto y eventualmente en el proceso pues me interesó trabajar en la parte de coordinación del proyecto, así que esas fueron mis primeras instancias como tal, colaborando con Flash Gallery. En mi caso particular, más bien fue en la coordinación, ya que pues al ser presidenta de la asociación pues he estado gestionando los espacios en colaboración con Clara, seleccionando los nuevos coordinadores también de lo que es Flash Gallery, que eso fue una nueva etapa que hemos añadido al proyecto, ¿verdad? Para facilitar lo que sería la selección de los curadores, ¿verdad? Y tanto los artistas del proyecto así como también haciendo colaboraciones con otras entidades dentro de la universidad que se nos han presentado para colaborar con nosotros. Próximamente vamos a tener un proyecto, que es un ejemplo, con el seminario multidisciplinario, donde pues se nos encargó que escojamos un tema y utilicemos espacios que ellos tienen dentro de ese lugar para exponer dicho tema, ya que pues a ellos les llama mucho atención este proyecto y pues es una oportunidad también para darle vida a ese espacio que tal vez no es conocido dentro de la universidad y pues Flash Gallery ha servido mucho para conectar con estas entidades. Muchas gracias. Podríamos escuchar ahora a las exposiciones y asesorías plásticas curatoriales de la Universidad de Costa Rica. Sí, claro, bueno, es importante que esta iniciativa de exposiciones y asesorías no es una iniciativa estudiantil, es realmente un proyecto institucional, pertenece a la Escuela de Artes Plásticas y está dirigido actualmente por el profesor Vicente Alpizar, que es profesor de grabado. Sin embargo, ha tenido una relación muy interesante con los estudiantes de Historia del Arte, por eso es también un poco la idea de lo que vamos a conversar aquí, y es que este proyecto, este programa, digamos que pertenece a la institución, de lo que se encarga es de presentar exposiciones, inicialmente dirigidas únicamente en la Escuela de Artes Plásticas, por ejemplo, exposiciones sobre obras de profesores, obras de estudiantes, alguna trayectoria de algún artista, pero ha crecido la demanda para este programa y en otras instancias de la universidad, otras escuelas, otras facultades han pedido colaboración de este programa. Entonces, ha nacido, digamos, una relación con los estudiantes de Historia del Arte para complementar algunas necesidades que el programa tiene. Por ejemplo, en temas curatoriales, en temas de elaboración de textos y algunas cosas incluso más complejas de rescate de documentos, de obras. Entonces, es muy interesante porque realmente lo que se ha vuelto es una plataforma para que los estudiantes de Historia del Arte puedan ejercer alguna, digamos, labor profesional, en algunos supuestos vinculado digamos, a un curso. Nosotros tenemos en el plan de estudios algunos cursos que funcionan, se pueden complementar y nos lo acreditan como una materia aprobada o también de forma voluntaria
¿verdad? Como un tema de currículum, para ir desarrollando un poco de práctica. Entonces, esa es un poco mi experiencia. Como les digo, esto es un programa que es institucional, no es estudiantil, pero ha sido una plataforma para estudiantes de historia del arte, para ejercer un poco los conocimientos que tienen, complementar con un grupo de personas que dirige este proyecto, que es más artista principalmente, no tanto historiadores, curadores propiamente. Entonces, ha servido mucho de complemento y ha sido, digamos, una especie de puerta para que nosotros y nosotras como estudiantes podamos desempeñarnos un poco ya en la vida profesional, digamos, desde cierto punto de vista. Muchas gracias, Luis. Y por último, podríamos escuchar a Agruparte de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Hola, gracias. El espacio Wanda Padilla Monte, que es el espacio que manejamos desde el Centro de Estudiantes Agruparte, es un espacio que surge, o sea, mis experiencias personales con el espacio coinciden con la creación del espacio. Yo fui una de las 3 personas que estuvo en la creación y la dirección del espacio desde principios de este año. Había en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo tiene 4 edificios, uno de los cuales es el edificio de talleres. En el edificio de talleres se manejan, hay justamente talleres para las materias prácticas de las carreras de diseño industrial, de artes visuales, y había una pared de la facultad de esa cuestión, una pared de un pasillo que hacía muchos años se le había prometido al centro de estudiantes para que lo usaran como un espacio expositivo. Eso quedó en la nada con la pandemia y ahora a principio de año surgió la iniciativa de retomar esto. La persona que es la coordinadora del área de artes visuales, que incluye las carreras de artes visuales e historia del arte dentro del centro de estudiantes, que es Lulu Landró, contactó a Lau Karim, que es una persona que estudia la carrera de artes visuales, y a mí, que estudio historia del arte y artes visuales, para que funcionáramos de curadores y montajistas y para que armáramos un proyecto de exposiciones. No había nada. Y todo lo que ha sido este año ha sido básicamente una prueba y error, un ensayo, un gigantesco experimento en el que cada mes hacíamos una muestra colectiva en la que agarrábamos a 2 artistas diferentes y armábamos una muestra articulada, una muestra vinculada entre los 2 proyectos expositivos que las personas nos presentaran. Es algo que a mí me ha sido muy enriquecedor, algo que a mí me interesó mucho porque en cierto modo es una cuestión bastante que todavía estamos organizando y todavía estamos aprendiendo a hacer, pero dentro de ello tenemos una libertad muy grande. Podemos hacer proyectos expositivos que pueden tener prácticamente la característica que nosotros queramos, sacando algunas limitaciones espaciales que las voy a comentar más adelante cuando explique el espacio, pero ha sido un proyecto muy interesante. Yo, en base a vincularme con ello, eventualmente terminé vinculándome y metiéndome en el centro de estudiantes, y ahora trabajamos eso a nivel institucional y es el espacio fijo en el que tanto quienes exponen son estudiantes como quienes curan la muestra, quienes arman el montaje, quienes hacen todas las partes son hechas por los estudiantes. Entonces es un proceso muy interesante para que se integre con la gente. Todo esto no suena muy como mi iniciativa, o sea, esto es muy general del espacio, pero es que el espacio lo pensé yo junto con otra persona, fue un proyecto de 2. Entonces, ahora estamos justo acá, ahora que han terminado las clases, vamos a tener nuestra reunión de fin de año para proyectar el año que viene, pero ha sido como nuestro primer año de acción dentro de la facultad. Muchas gracias, Sofía. Pues sí, creo que aquí lo que podemos ver es que hay una variedad pues importante de experiencias entre cada uno de los proyectos. Me parece muy interesante el contraste, que quizás ahorita podríamos seguir hablando de eso, entre la Universidad de Costa Rica, en donde hay una intervención de otros agentes fuera de la universidad, con la experiencia en el foro R38 o en Agruparte, en Argentina, que son proyectos llevados 100% por estudiantes. Y pues para seguir con esta conversación, quisiera pasar al segundo eje, que es hablar sobre cómo cómo funciona el proyecto o cuál es el proyecto, su inclinación curatorial, qué hacen, cómo lo hacen, cómo se organizan internamente.
Entonces, para empezar con esto, quisiera comenzar justo con Luis de Costa Rica, porque me parece muy interesante y peculiar como el caso. Sí, gracias. Bueno, para responder a esto, sí voy a tener que hablar de la experiencia específica, digamos, en la que participé. Y ahí se va a abordar un poco también cómo se hace en otros momentos de lo que me he enterado. Bueno, yo participé de una exposición de una artista chilena costarricense que se llama Valeria Varas, principalmente, así, gracias. Después podemos avanzar para ver esa. Principalmente, pues ella en realidad es profesional de ciencias sociales. En algún momento, cuando llegó a Costa Rica, porque ella se fue del país, vino a Costa Rica como refugiada, se había desempeñado como diseñadora gráfica. Y a partir de eso, trabajó en alguna serie de afiches y portadas de libros que se buscaron rescatar en un momento, en el año 2022. Esto, ¿verdad? No es, digamos, en lo que ella se ha desempeñado principalmente, pero se rescató como esa parte de su vida y se buscó elaborar una exposición. Entonces, tal vez podemos avanzar una para ver más o menos cómo se dio el flujo de ese trabajo. En ese momento, y vean lo que les comentaba de la dinámica de exposiciones y asesorías plásticas. La Facultad de Ciencias Sociales, bueno, les recuerdo, ella es una antropóloga, ella es profesional de Ciencias Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales decide que le parece bien hacer una exposición de las obras que ella realizó en los años 80 y acude al programa de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, ven ahí, hay una comunicación entre escuelas, entre facultades distintas, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Sociales y la de Artes Plásticas, conociendo que existe esta serie de profesionales que elaboran exposiciones, aunque no es la única tampoco que hay en la universidad. Y ahí es donde entran todos los estudiantes, porque nace, digamos, la necesidad de hacer la presentación, de hacer la exposición, y bueno, hay algunos temas que requieren de alguna participación, por ejemplo, algún estudio un poco más histórico, contextual, análisis de las obras, y ahí es donde entonces se solicita la participación de estudiantes y participo yo con dos compañeras más en esta dinámica. Eh, Tal vez para resumir, eso lo podemos hablar ya cuando hable de la exposición en sí, pero parte de lo que sucedió aquí es que nos dan una serie de obras ¿verdad? Hay otras exposiciones donde es diferente, hay que ir a buscar. Aquí no, aquí las teníamos todas. Lo que nosotros teníamos que trabajar era entender qué es lo que tenían en común, cómo lo vamos a presentar. Y para eso, entonces, hicimos como 3 ejes principalmente. La vida del artista, porque estaba muy ligada, bueno, las obras están relacionadas con los conflictos centroamericanos de los años 80, donde hubo, por ejemplo, mucha desaparición forzada de personas. Tenemos un eje que es la vida del artista, que viene de Chile, donde precisamente hay ese contexto, desaparición de personas, ¿verdad? Un régimen de dictadura, libertad de expresión. Entonces tenemos la vida, profundizamos también en el contexto, la guerra de los años 80, el papel también que tuvo Costa Rica en esa guerra, un poco como de centro de refugio y centro de publicación de ideas y de otras cosas que ayudaron un poco. Y también un poco ya de análisis formal de las obras. Entonces, ese fue el trabajo que hicimos, digamos, como estudiantes, para poder lograr, digamos, armar el rompecabezas de todo lo que teníamos. Ahora podemos ver, cuando veamos la exposición específica, en qué consistió, digamos. Ok, sí es muy interesante. Y a ver, ahora para seguir y ver el contraste de organización, que igual creo que sería interesante si ahorita igual nos cuentas un poco más sobre cómo fue la forma de organización interna o sea, cómo se fueron integrando ustedes con equipo que no es de la universidad, cómo son esas dinámicas internas
porque creo que es algo muy valioso que reflexionar para todos. Eh, Quisiera preguntarle a Sofía de la Universidad Nacional de Cuyo cómo ha sido su experiencia y cómo ha trabajado el espacio Agruparte. Bueno, el espacio, si pueden poner la presentación, así voy ilustrando con eso, pero el espacio Wanda Padilla Monte es un pasillo, como les decía hace un rato, es un espacio de la facultad que estaba la promesa de dejárnoslo, de darnos libre uso del espacio, pero eso era todo. No teníamos, es una pared que está hecha bolsa, estaba en muy mal estado, estaba horrible, y esto fuimos a principio de año que tuvimos que ir a renovarla, tuvimos que empezar de cero, tuvimos que llenar la pared con enduido, tuvimos que pintarla, hacerle 7 capas, de hecho ahí ven que de un lado se ve la pared lisa y del otro lado se ve la pared con vidrio, también tuvimos que renovar la pared de adentro, la pared de afuera, tuvimos que hacer un montón de cosas, porque justamente ese era un espacio vacío. Eh, es un espacio bastante limitado y la idea, nuestro propósito central es el lograr asegurar esta cuestión de la posibilidad de exposición para los estudiantes, que la gente de artes visuales tenga un espacio donde exponer y que si tienen un propósito curatorial, si tienen pensar las exposiciones, pensar cómo se relaciona eso con la obra. Entonces eso lo hacemos, tratamos de sacarle el mayor jugo posible a lo que es este espacio que tenemos acá. Un dato no menor, perdón si estoy medio mezclada, estoy hoy día complicado hoy, pero básicamente, cosa que no quiero dejar de mencionar es que el espacio se llama Wanda Padilla Monte en honor a una compañera que falleció a principio de año. Parte del motivo por el cual se terminó promoviendo el espacio que queríamos aprovechar para finalmente concretar este proyecto y que llevara su nombre para que estuviera el espacio de conmemoración de lo que era su arte y de lo que era su presencia dentro de la facultad. Eso es algo importante. El año que viene queremos ver de hacer un proyecto en el que exponemos sus obras en el espacio. Pero básicamente funcionamos nosotros como que mes por mes, esto que decía, son 2 muestras colectivas, son 2 muestras simultáneas. Si pasan a la diapositiva siguiente, van a ver que es muy difícil de fotografiar el espacio porque como es un pasillo largo, no te puedes ubicar en ninguna manera en la que veas gran parte de la pared a menos que estés muy de costado. Pero ahí, por ejemplo, ya son de las primeras 2 muestras que estuvimos haciendo al principio del año, que eran más tranquis, tenían menos elemento curatorial extraño, y si pasan a la siguiente, ya en los meses más adelante hemos tratado de incorporar elementos que escapan simplemente la obra. Hemos puesto telas, hemos puesto papeles, hemos empapelado todo el espacio, le hemos puesto hilos, hemos puesto de todo. Todo con los 3,50 pesos que tenemos, con nada, pero con lo que vamos pudiendo agrupar de cosas, queremos también que no sea simplemente te damos una pared, vos pones tus obras, queremos que sea pensemos una poética, pensemos un espacio de diálogo. Y queremos incitar a la gente a que caiga con las ganas, no solamente a presentarnos obras, sino a pensar muestras. Somos muy de ir a las mesas de exámenes de los estudiantes, las mesas de exámenes de artes visuales son una exposición, entonces le decimos, che, estas obras están interesantes, presentalas, o che, estas obras nos hacen acordar a las de tal, ¿por qué no charlan y se presentan algo en conjunto? Y así sucesivamente. Es muy muy el diálogo, dependemos mucho del hecho de que conocemos mucha gente en la facultad y del diálogo inmediato y del invitar gente y del boca en boca, porque justamente estamos naciendo, estamos creciendo en este preciso momento y ha sido todo así en función de ir construyendo progresivamente. Somos nosotros los 2 que estamos ahí en la foto, somos las 2 personas que trabajan en el espacio y eso, básicamente es un proyecto de mucha pasión y de mucho interés por cada muestra en particular. Oye, Sofía, ¿y ustedes han pensado que este espacio sería un espacio más enfocado en el arte procesual, en el arte no objetual? ¿Podrías cómo describirlo de esa manera? A ver, ¿en qué sentido? Espera, pregunto. No termino de entender la pregunta. O sea, si ¿cómo ha sido durante su experiencia con el espacio? Si crees que se ha enfocado más como viendo el tipo de exposiciones que han hecho, el tipo de dinámicas que han hecho, estos diálogos que mencionas o estas poéticas,
si crees que sea al final un espacio como de experimentación curatorial más enfocado en dinámicas no objetuales, o como cuál crees que sería la inclinación del espacio. Ujú. Y yo creo que depende muchísimo, algo que tratamos de hacer es pensar cada muestra por separado. No, eso lo quería hablar más ahí después cuando hablemos de las muestras puntuales, pero nuestro objetivo principal es que los artistas tengan una experiencia de muestra que incluya el pensar la curaduría. Entonces a veces las muestras son muy clásicas y a veces son muy no clásicas. Vamos aplicando que en cada una de las muestras posibles, mientras con más tiempo lo pensamos mejor, más diálogo tenemos con los distintos artistas, pero nos interesa sobre todo eso. A veces son cuestiones más referidas, a veces tiene todo que ver solo con la instalación. Hay una muestra que hemos hecho hace poco que era principalmente instalación y el hecho del montaje y las obras ni siquiera las eligieron los artistas. Nosotros le dijimos, tráete estas tres, no importa, lo pensamos después. Y a veces es mucho más enfoque en las obras en sí. Como que el objetivo está puesto en armar el proyecto con el artista. Y a veces los artistas caen con proyectos que dicen, yo quiero que mi cuadro esté en la pared y yo, no me lo toques. Bueno, dale, perfecto. Y a veces dicen, hacer lo que quieras. Perdón, estaba empatando una mosca. Y eso. Es variado y nos gusta que sea variado. Sí, eso está genial. Incluso el proceso con cada artista, ¿no? Eso es muy interesante. Creo que yo también soy de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México. Quisiera ahora escucharles a ustedes cómo ha sido la experiencia con el Foro R38, porque por lo que yo tengo entendido también es un espacio que arma mucho sus proyectos alrededor de cómo el diálogo con cada artista, ¿no? ¿Podría Sebastián o no sé, alguien del equipo compartir cómo ha sido la experiencia y cómo se organiza el foro? Bueno, pues digamos que les hablaré rápidamente cómo surge un poco el foro. En realidad, el foro R38 se llama R38 porque en el claustro, digamos, tenemos una especie de dos campus muy chiquitos, pero uno es Regina, y entonces en este espacio del edificio de Regina, en la planta baja es donde se encuentra el foro, y bueno, antes de que fuera el foro, era un salón muy grande era el salón 38. Y entonces era R38 por Regina 38. Después, pues justamente el Colegio de Arte y Cultura pues toma este espacio y es cuando lo nombran Foro R38 y como bien lo dice nuestro logo, es más pensado como una especie de laboratorio de arte. Creo que justo tiene mucho la idea de que se haga una experimentación en cuanto a la curaduría y bueno, el comité curatorial, que somos Ari, Sebastián y yo en esta ocasión, se conforma por 3 coordinaciones. A principio de cada año, el colegio directamente de Arte y Cultura saca una convocatoria donde nosotros aplicamos, nosotras, y bueno, te piden tu currículum, te piden una carta de motivos de por qué estás interesada en colaborar en este espacio y después pues se hace la selección también con base en el currículum y en lo que uno decide a más o menos a qué coordinación le gustaría más estar y se conforma el comité. En realidad la convocatoria va solamente dirigida a estudiantes del Colegio de Arte y Cultura, que justo es la carrera de Historia del Arte, Gestión de la Cultura y Producción de Espectáculos. Y están las 3 coordinaciones, que es la coordinación de investigación, la coordinación de logística y la coordinación de comunicación, que esa coordinación es mi coordinación. Después, ya cuando se hace la selección de las personas que van a ser parte, se trabaja en conjunto. Al principio un poco, ya después como que nos van soltando la rienda, pero con un profesor que digamos que es el coordinador general del foro. También trabajamos en conjunto con la coordinación de eventos especiales y producción del colegio y también trabajamos con pues la dirección del Colegio de Arte y Cultura, que son las personas que nos apoyan en escoger las obras que se van las carpetas que se van a presentar. En este año nosotros escogimos el tema de las fronteras heterotópicas
Y a partir de este tema, nosotros sacamos una convocatoria que se difunde entre un mes y cachito, 2 meses. Entran proyectos y proyectos, carpetas, no necesariamente de estudiantes del claustro, sino que está abierta a artistas pues, del público general. Y bueno, ya una vez que nos llegan las carpetas, hacemos una reunión donde con estas personas que les comentaba que son de la institución y nosotras tres, pues tomamos la decisión de cuáles son los proyectos. Normalmente se pide que sean entre 3 y 4 al año las exposiciones que hagamos alrededor. Digamos que ese es un poco como trabaja ahí y luego ya entra nuestra labor ahí medio rara. No sé si quieran comentar algo más ustedes. Por mi parte, no, creo que Lía lo explicó súper bien. Pero sí, así funciona el foro, básicamente. Sí, yo mencionar que, bueno, nuestro trabajo en el foro nada más es de un año, porque la convocatoria, como mencionó Lía, es anual y también la temática es anual. Entonces se seleccionan las carpetas de los artistas. Conforme a la temática, se lanza la convocatoria con esa temática, se explica un poco de qué trata y ya los artistas pues meten sus trabajos dependiendo si se acomoda o no a la temática. Igual dura un año y ya el comité es quien decide qué proyectos se seleccionan y en qué formato, porque se puede tener formato presencial, digamos, ahí en el foro, para acomodar un poco los tiempos y no tener tantas exposiciones o que no duren como tan poquito tiempo. Y podemos hacerlo en formato virtual, que este año pues fue como también un experimento que hicimos con una exposición y salió bastante bien. Muchas gracias. Em, y ahora quisiera pasarle la voz a la Universidad de Puerto Rico, a Clara y a Coralis. ¿Qué nos pueden contar sobre su proyecto? ¿Cómo ha sido la forma de organización, el enfoque curatorial y cómo se ha desenvuelto todo? Ok, pues yo empiezo. Pues básicamente este proyecto, escuchándoles, pues como que me resonaba varias cosas porque sí, es un proyecto bastante experimental en el sentido que en verdad cuando lo empezamos, este proyecto empezó en el 2019, yo entré como tal a trabajar en el 2022. Pero sí empezó como una exploración de alguna manera para curadores emergentes y artistas también que estaban comenzando dentro del ámbito, no solamente de la universidad, pero la convocatoria estaba abierta a diferentes universidades, sea privada o pública, en Puerto Rico. Y pues sí, tenemos un acercamiento bastante experimental en ese sentido, que pues no nos limitamos a unos medios específicos. Igualmente los procesos de curaduría, muchas de las veces las personas que participan es la primera vez que hacen este proceso curatorial, así que pues a veces los dejamos como que es bien complicado a veces porque es como que ya uno tiene unas pautas bien específicas curatoriales, pero también hay que soltarse para ese nivel de experimentación y de poder ensayo y error de las cosas. Y eso, pues, una de las cosas así que enfrentamos con el proyecto. Igual el proyecto inicialmente era de manera presencial, luego de la pandemia del COVID-19, en el 2020 se tuvo que mover completamente virtual. Y pues eso pues cambió un poquito la dinámica en la cual daba la exposición, porque esta vez pues había entrevistas en línea, se hacía como un tipo de exposición por Instagram, por la página de la asociación, y pues eso cambió un poco la dinámica. En el 2023, yo cuando me incluyó parte del proyecto del equipo que coordinaba y trabajaba como tal con Flash Gallery, pues ahí yo propongo junto a quien en ese momento era mi también co-coordinadora, Alondra Rodríguez, tomamos la decisión de volver a complementar una edición virtual y una edición presencial. Y pues de ahí, de alguna manera, también reclamar varios espacios en la universidad, porque uno de los aspectos que yo creo que todos compartimos aquí es la inaccesibilidad, ay, Dios mío, inaccesibilidad de espacios expositivos que se lo den a estudiantes, porque a veces nos pasaba que o era con el programa de Historia del Arte, o era espacio de la Facultad de Humanidades y solamente nos los daban por poco tiempo. Y pues una de las cosas que decidimos fue tomar un tablón creo que Coral y se dice boletín o tablón yo no sé. Tablón informativo. Sí.
un tablón informativo que ya tenía luces, tuvimos la suerte que ya tenía luces. Y pues básicamente ahí es que presentábamos los trabajos y es un reto, continuamente siempre un reto porque pues es un pasillo, igualmente un pasillo principal en la Facultad de Humanidades, así que es un reto. Pero nos gusta porque pues es un acercamiento diferente a lo que viene siendo exposiciones y pues le da vida de alguna manera al pasillo, especialmente de Humanidades. Siguiendo la línea de Clara, asimismo, como les había comentado anteriormente, es que otras entidades se nos han acercado, ya que ven este proyecto en el mismo medio del pasillo y les llama la atención, ya que no es algo habitual. Normalmente, pues en estos boletines lo que hay es pues lo normal, pasquines de información, pero ¿qué de interesante hay? O sea, qué interesante es ver proyectos de estudiantes, artistas, que no normalmente los artistas también tienen un espacio expositivo dentro de la universidad, ya que pues no son estas grandes figuras bien importantes, que pues tienen ese mayor acceso a estos espacios y pues lamentablemente carecen y nosotros, ¿verdad? Entramos a ellos, o sea, hacemos este proyecto para darles oportunidades a ellos, así también como a nuestros estudiantes, porque pues lamentablemente como historiadores del arte no tenemos la oportunidad de poder practicar la curaduría, y también nos permite conectar con otros estudiantes de otros programas. Por ejemplo, estudiantes de la maestría de gestión cultural se los han acercado, ¿verdad?, a participar de este proyecto. En este semestre en particular tenemos, creo, Clara, no sé cuántos son en total, pero creo que son como por lo menos 3. Sí, Pues conformamos como tal un equipo de personas que se les ha como tal trabajado y encargado para trabajar los montajes de las exhibiciones junto a los curadores y los artistas. Si le puedes dar más adelante para que salen fotos del espacio. ahí Ok. van a poder ver a dichos estudiantes en práctica dentro de este proceso de lo que se llama la curaduría del montaje. De esos coordinadores, ¿verdad? Tenemos estudiantes tanto graduados como subgraduados participando del proyecto. Siempre debe de haber un coordinador, ¿verdad? Que lo pueden ver en la parte inferior a la derecha. Ahí ven a Juan José Roque, que es uno de los coordinadores y mentores del proyecto, así que ese es otro puesto que hemos añadido porque Igual son como que sumamente un presupuesto súper limitado de la misma asociación que tenemos que bregar y es como que inventárnoslas como sea. exacto, y ahí está el famoso tablón de información en la parte superior izquierda, así como también, ¿verdad? Abajo pueden ver algunos ejemplos de montajes que se han llevado a cabo durante este semestre y siempre ponemos una notificación, ¿verdad? Por las personas curiosas que pasen por ahí que no afecten el proceso, pero como pueden ver, cualquier estudiante tiene acceso al mismo y puede ver este espacio. Muchas gracias, Coralis. Pues de nuevo, creo que la forma organizativa de cada uno de los proyectos varía muchísimo. Está padrísimo que puedan estar en contacto con gente de otras universidades, además de gente de otros grados académicos, ¿no? Que puedan estar en contacto con gente de maestría. Me parece súper valioso. Em, Ahora me interesaría que puedan compartirnos cada uno, cada proyecto, cómo ha sido su experiencia con un momento clave del proyecto. Esto es una exposición en particular o algún seminario que hayan realizado, que hayan curado. Eh, bueno, algo que faltó mencionar, pero que es importante para todos los que nos están acompañando acá. Las presentaciones, la Red LEA es un proyecto en toda Latinoamérica y es bilingüe con portugués y español. Entonces, las presentaciones, como la estamos haciendo en español, las presentaciones están en portugués para que pueda haber como ese dinamismo también. Ahora seguimos con esta tercera parte, que justo es momento destacado de cada proyecto. Les recuerdo a cada proyecto que tienen aproximadamente 5 minutos para compartirnos su experiencia.
pero bueno, igual tenemos el tiempo bien, entonces todo tranquilo. Quisiera que nos vaya contando Luis, por favor, de la Universidad de Costa Rica, ¿cuál ha sido un proyecto memorable, importante que nos quieras compartir? Sí, agradezco si pueden poner la presentación entonces para abordar ese tema. Les estaría hablando en este momento específicamente entonces de la exposición en que participé, que era la que ya les adelanté un poco, enfocada en la obra de Valeria Varas, de esta antropóloga chilena costarricense que en algún momento en los ochentas realizó alguna obra gráfica por sus conocimientos que tenía previamente en un contexto de la guerra y que quedó esa obra por ahí y quisieron rescatarla, ¿verdad? Entonces, podemos avanzar para ir viendo también un poco, esta es una foto de la autora, ella vive aquí en Costa Rica actualmente y, y bueno, como les decía, esta exposición o el corpus, digamos, con el que contábamos, era de unas portadas. Aquí tenemos una muestra, en realidad son muchísimas las que ella elaboró, para una editorial que existía en los ochentas que se llamaba Educa, una editorial centroamericana que unía universidades centroamericanas que por el contexto, digamos, Costa Rica era la que la lideraba, donde estaba el centro, digamos, y que fue un gran, digamos, fue muy valioso para poder exportar, poder difundir las ideas de ciertos pensadores que eran perseguidos, pensadores y pensadoras que eran perseguidos en la época, ¿verdad? Salvador, por ejemplo, en Guatemala. Entonces, Educa fue una gran ventana para tanto literatura como libros de ensayo o historia, académicos, que se desarrollaron y Valeria participó, se le pidió en muchas ocasiones que participara en la elaboración de las portadas. Entonces contábamos con esas portadas, aquí podemos ver alguna muestra y además los afiches, que estos afiches, eso sí es más interesante cómo ella lo realizó. El otro, bueno, era un trabajo que ella hacía, era un trabajo formal, se le contrataba. Este era más unas afiches que algunas organizaciones le pedían, que ella hacía de manera voluntaria, conseguía los materiales, los donaba y elaboraba los afiches para protestar por diferentes temas relacionados con autonomía universitaria en aquellos países donde había tomas por parte de ejércitos de las universidades, también algunas conmemorativas a desaparecidos, desaparición forzosa y a los asesinatos de algunas figuras, como Oscar Arnulfo Romero, por ejemplo. Entonces, esta era, digamos, el material que teníamos. Como les decía, lo que hicimos fue buscar qué elementos comunes nutrían este material para poder, digamos, diseñar digamos, la exposición para poder coordinarla. Entonces, una parte fue la vida del artista, como les dije, es una persona que tiene un antecedente, un trasfondo, que si bien no es el mismo conflicto, sí eh, padeció de algunos, digamos, elementos que también estaban viviendo estas personas y por eso se solidarizaba, por ejemplo, con los desaparecidos, un tema que se ha dado mucho en los regímenes militares y que estaba ocurriendo, digamos, en América Central. Entonces, eso es una parte, aquí vemos un ejemplo de afiche. Otra parte que realizamos fue el análisis formal y técnico, entender qué recursos tenía, ¿verdad? En muchos casos eran recursos con los que contaba, digamos, collage, recortes, y un poco con su conocimiento ella buscaba aprovechar lo que tenía. Porque igualmente esto era honorem, era con los recursos que contaba en esa época, que era bastante joven. Entonces, era un poco como, digamos, un apoyo que daba a esas organizaciones de hacer estos afiches que se enviaban a manera de protesta a los diferentes países y que nuevamente Costa Rica funciona como un centro de, digamos, de distribución de ideas y de material que está prohibido o que cuesta más conseguir en esos países, ¿verdad? Entonces, tanto en las portadas como en los afiches está ese trasfondo. Y el contexto de las obras que, como les decía, la guerra en Centroamérica, guerras civiles en algunos países y regímenes militares también en otros que eh, tuvieron una situación bastante complicada los países centroamericanos
y de desapariciones forzosas, de muerte de ciertos personajes importantes que movían a las masas y de toma, por ejemplo, de universidades, que eso fue algo que pasó bastante. Entonces, todo esto nos llevó, digamos, a lo que yo siento que es como el momento cúspide de la exposición, que fue darle el nombre. Yo creo que en el momento en que pudimos darle el nombre a todo eso, y fue cuando dijimos, aquí ya encontramos qué es lo que hay detrás de eso. Tanto las portadas como los libros nos refieren a la universidad como entidad que promueve, que ideas, que de cierta manera resulta peligrosa para los regímenes militares o para ciertos gobiernos, por eso las toma, por eso las invade, y que además otras universidades donde no está ocurriendo esto pueden dar ideas, pueden apoyar, es un poco lo que pasaba con la editorial Educa, la cultura, porque bueno, a través de la publicación de los libros y demás se está fomentando esto, las ideas, el compartir ideas y la libertad, que era lo que, en resumen, en todo esto es lo que estaba en juego, tanto en las desapariciones como en las violaciones de la autonomía, como en la muerte de ciertos personajes, es la libertad lo que se está poniendo en juego, en jaque. Esta es una muestra de la exposición que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, la primera, se ubicó ahí. Aquí tenemos un tema ahí con los edificios de la universidad, porque están en unas figuras, se construyeron nuevos edificios que están en unas figuras que por el momento les pertenecen a los bancos que las construyeron o que dieron los dineros. Eso impide poder intervenir de cierta manera los edificios, entonces tenemos que jugar con lo que hay, por ejemplo, las ventanas o paneles. Aquí en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales se expusieron las portadas, los libros cuando los había, y si no, en las portadas solas, o cuando los libros, como aquí a la izquierda, en el centro, está el libro que ya fue empastado nuevamente para un tema de conservación, entonces se buscaba la portada y se imprimía y se ponía a la par. Se hicieron otras exposiciones posteriormente a esta, unos meses después en la Escuela de Estudios Generales, y recientemente en la Biblioteca Nacional, o sea, ya fuera de la Universidad de Costa Rica. Hay algo rápido para entender un poco cómo funciona este proyecto de exposiciones y prácticas curatoriales. Es que, digamos, Historia del Arte, como carrera, pertenece a la Escuela de Artes Plásticas, o sea, está con las disciplinas artísticas en la misma escuela. Y ahí es donde está el proyecto de exposiciones. Hay otras unidades, ¿verdad? Ciencias sociales, derecho, la misma administración de la universidad, que de vez en cuando tiene necesidades y acude a la Escuela de Artes Plásticas para suplirlas, ¿verdad? Incluso recientemente el Banco de Costa Rica, que es un banco del Estado, también expuso una muestra elaborada por exposiciones y prácticas curatoriales. Es decir, acudió a la Universidad de Costa Rica un intercambio interinstitucional, ¿verdad?, para poder tener una exposición. Ok, Luis, muchas gracias. Suena muy interesante el trabajo que han estado haciendo. Visualmente se ve preciosa la exposición también. Y creo que es un balance muy, bueno, parece ser un balance muy bueno entre el encuentro que mencionabas de lo formal técnico, el análisis teórico político, que pues es fundamental en el tema de los afiches, que es algo pues en América Latina súper presente, y también el contexto de las obras. Creo que esto es algo que es súper importante siempre traerlo de la mano en la curaduría, y me parece muy padre que lo hayas traído tan puntual a la conversación. Quisiera pasar con la experiencia del Foro R38 y cuál ha sido su proyecto más destacado que quieran compartirnos. Hola. Sí, Perdón, perdón. un momento, una disculpa. Igual recordarles que para que todos tengamos tiempo de presentar bien el tema del tiempo. Y pues nada, eso. Muchas gracias. Sí, seré muy breve. No sé si puedan presentar un poco la presentación para que podamos ver un poco las imágenes de cómo está hecho el foro.
Y bueno, resumir de repente todo un año de trabajo, ¿no? En el que se hicieron 4 exposiciones a los que no nada más Ari, Lía y yo, sino todo el equipo de apoyo y de profesores que nos han ayudado, como que vaciamos mucho de nuestro tiempo, de nuestra energía y bueno, como de repente resumir en un solo momento todo eso es complicado. Si tenemos que hacerlo, yo creo que coincidiríamos, ¿no? El estrés que esta exposición que estamos viendo aquí en pantalla, que es la exposición Yehudia de Orly Morgenstern, que Orly es una fotógrafa. En mi humilde opinión, yo creo que una de las fotógrafas jóvenes con mayor proyección de México, ¿no? Es un talentazo, pues, Orly, ¿no? Y tiene este trabajo que trata un poco sobre su experiencia como mujer dentro del judaísmo, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión como de recuperar una memoria colectiva de su familia, pero también a partir de eso, como cuestionarse un poco cuál es el papel, ¿no? Pues sí, de las mujeres dentro del rol político familiar, ¿no? Entonces es una exposición que fue increíble, fue también nuestra primera exposición, que creo que eso fue como sorprendente. Obviamente tuvimos un patrocinio súper generoso de un estudio de impresión que se llama Chronaline. Eh, pero bueno, montamos esta exposición y, y yo creo que fue una de las expos que mejor recibimiento han tenido de las que hicimos. Y pues nada, o sea, también como que llegó una señora, por ejemplo, a la exposición, Mónica se llama, y ella maneja una sinagoga en el centro de la Ciudad de México, y como que le gustó tanto la propuesta, ¿no? De la exposición, que como que ahora estamos en planes de sacar esta exposición del foro y montarla en la sinagoga, y bueno, eso como que nunca había pasado en la historia del foro de R38, entonces es algo que como que nos da mucho orgullo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al ser también la primera exposición, eh, pues no sé, como que ahí también nos empezamos a conocer, cómo trabajábamos cada quien. Este es un poco el proceso que hicimos de renders, ¿no? Antes de montar la exposición, como que decidimos más o menos a grandes rasgos cómo íbamos a disponer todas las piezas dentro del espacio a través de unos renders digitales que ya luego pasamos, digamos, a la realidad, ¿no? O sea, ya luego lo montamos de manera física. Y pues bueno, yo creo que más bien todes, ¿no? El estrés creo que es como nuestro proyecto, no, como que se me hace injusto con las otras personas con las que trabajamos, ¿no? Pero es un proyecto del que estamos muy, muy orgullosos y creo que coincidimos, ¿no? En que es pues el proyecto que decidimos poner como el gran ejemplo, ¿no? No se me está escapando algo liar y que quieran como decir. Entonces, no, eso sería todo. A lo mejor solo Muchas mencionar que gracias, nos Sebastián. arriesgamos muchísimo con la primera expo, Sí, pero sí, nos gustó bastante. no, claro. Sí, justo yo solamente iba a pedir si podían seguir pasando las diapositivas. Creo que al final hay un video donde se ve, muy breve en realidad, donde se puede ver cómo fue el producto final, justo. Muchas gracias. No, o sea, dense, terminen bien, no pasa nada. O sea, es más bien para que no se alargue muchísimo, pero ustedes van muy bien, todo en orden. No sé si quieran compartirnos un poco más de cómo fue su experiencia ahí. Igual es un pequeño recordatorio para todos los que nos acompañan, que si tienen alguna pregunta, la compartan en el chat para al final poderla tocar. Pero se ve como un proyecto súper interesante y muchas felicidades por haber conseguido este nuevo lazo, ¿no? ¿Cómo fue también la dinámica? No sé si esa exposición ya sucedió fuera del R38 o cómo ha sido su proceso también de vinculación.
Pues fue también bastante interesante, digo, lo seguimos trabajando. Esta expo inició, me parece que en mayo, si no estoy mal, y terminó en agosto porque se cruzaron las vacaciones de verano. Es la exposición que también ha durado más tiempo en el foro porque seguía teniendo como éxito y la gente seguía visitándola. Y también logramos hacer como mediaciones de visitas guiadas con Orly, que a veces un poco las mediaciones son como bueno, yo personalmente como soy temerosa con las mediaciones porque no siempre es fácil vincular a las personas o al público y llevarlas al foro o hacer que fuera de su espacio de clase o de su horario de la universidad vayan a visitar al foro, ¿no? Como que a veces puede pasar desapercibido el foro como un espacio más, como, mira, está la obra, paso rápido y ya, ¿no? Pero lo que queremos hacer con las mediaciones, y creo que es un objetivo de este ciclo, es que las personas que visiten el foro se involucren con el contenido, con el concepto del foro, también con el equipo, o sea, que nos conozcan, que sepan que lo hacen estudiantes y que tenemos un equipo de apoyo detrás que es súper valioso y que sí me gustaría mencionar porque creo que sin las personas de apoyo no lo hubiéramos podido como lograr como esta y ninguna exposición, la verdad, porque es un trabajo, pues como ven el espacio sí es amplio y en esta exposición con Orly nos arriesgamos a poner viniles de piso a techo y uno era de 4 metros, entonces era como ese montaje requiere de muchas manos, requiere de apoyo, de materiales, de oye, tú tienes en tu casa, tráetelo para acá, como también ser nosotros, trabajar de manera colaborativa, ¿no? Nada más con lo que tenemos con Sí, la universidad, o sea, el patrocinio nos funcionó muchísimo porque si no tampoco hubiéramos podido arriesgarnos a tanto con tanto material, pero claro. creo que la forma de colaborar entre todos es valiosa porque siempre hay manos, ¿no? Y siempre hay disposición y siempre las personas que están detrás de nosotros o que hacen posible el foro, pues tienen como ese interés también porque el foro mejore, porque si no podemos, no sé, colgar algo de la pared, pues resolvamos, ¿no? O sea, siempre hay como, creo que en este ciclo se ha notado que hay mucha disposición y que hay personas interesadas en decir, yo quiero colaborar ahí, porque el equipo también, pues no es por nada, pero nos llevamos bastante bien, entonces podemos colaborar sanamente, o sea, nos divertimos, pero también exploramos y sí lo Qué hemos hecho bueno, como un Ari. laboratorio, pues sí, como laboratorio así, experimentando. Ya. Muchísimas gracias, Ari. Sí, creo que se nota, bueno, en mi experiencia también con gente que ha platicado del foro, también como que la gente termina siendo buenos amigos ahí. Entonces, o sea, como la curaduría siempre es un proceso colectivo, me parece muy bonito que darle la voz a Aya Coralis, cómo ha sido su experiencia y qué proyecto especial quieren compartirnos ahora. Se frizó un poquito para mí la transmisión. Si pudieran repetir de nuevo la Ok. pregunta. Claro. Bueno, repito que muchas felicidades al Foro R38 por esta vinculación y que es muy padre porque todos sabemos el proceso curatorial es un proceso colectivo y es muy bonito que se terminen generando vínculos afectivos. Y que ahora quisiera pasarle la palabra a Clara Yacoralis de la Universidad de Puerto Rico, a ver qué nos pueden compartir. Bueno, uno de los proyectos que pues, más por lo menos me impactó a nivel personal fue Mundillo Kutai. Si no sé si lo pronuncié clara, bien. Este, dicho proyecto tuvo una correduría muy preciosa y sobre todo ese mismo, gracias Marco. A su mano izquierda, la curadora tomó la decisión de poner una pequeña actividad interactiva que básicamente le preguntaba al espectador cómo se sentían respecto a la exposición y fue algo que me llamó muchísimo la atención ya que Eso el está en ejercicio, la... sí, Sí. sí, sí, exacto.
a continuar, ¿verdad? Es un ejercicio muy didáctico que llamó mucho la atención e integró muchísimas personas al proyecto y sobre todo que motivó a muchos estudiantes a formar parte de Flash Gallery como tal, ya que pues se integran otras disciplinas como la educación y nos pone a repensar cómo estos espacios se insertan dentro de lo que es el espacio público y cómo nos hacen sentir. Y nada, de verdad que fue un ejercicio que me gustó muchísimo y que sobre todo el programa le llamó la atención y que hizo que motivase a que fueran más activamente partícipes de lo que es el proyecto, preguntar qué necesidades teníamos y sobre todo, ¿verdad?, a que también nosotros aspirásemos a ir mejorando y la calidad de estos proyectos. También quiero añadir que fue bien importante porque esta fue la primera exhibición que tuvimos de manera presencial luego de una pausa de 2 años. Así que fue sumamente importante, fue una buena curaduría y un tremendo cuerpo de trabajo de un artista emergente ahora mismo, Sebastián Román Soto, que fue hecho en las técnicas de intaglio y monotipos, técnicas del grabado que muchas veces no se hacen muchas exhibiciones individuales, así que fue bien importante puntualizar también ese medio del grabado y la gráfica específicamente del intaglio. También quería mencionar, y creo que esta es la penúltima diapositiva de nuestra presentación, que otro de los proyectos que ahora mismo estamos gestando una colaboración de la exhibición que sí, fue una exhibición que se hizo basándose de la serie de exhibiciones virtuales, se hizo una exhibición gestionada por, valga la redundancia, la Maestría de Gestión Cultural, donde se exhibieron estos trabajos. Creo que la penúltima, antepenúltima, me chequear. Una que fue una colaboración entre se llama el Proyecto Preliminar, que es un proyecto de teatro y performance escrito por el estudiante Liam Gómez. Y pues en esta exhibición se va a estar trabajando el performance la primera semana de diciembre, pero se nos acercó a nosotros como proyecto para de alguna manera hacer una exhibición fotográfica. Quien se trabajó las fotos de manera impecable, la fotógrafa y estudiante también de gestión cultural Abimar Colón, donde trabajó una serie de fotografías utilizando diferentes, el movimiento y la cuestión preliminar de la obra como efecto importante y puntual de la exposición. Entonces, pues, se nos acercó mayormente para trabajar desde el punto de vista curatorial y de escogido, y pues de alguna manera se ha montado un equipo bastante multidisciplinar, donde también están trabajando personas de teatro, están trabajando personas de historia del arte, de arte, y pues también estamos recibiendo mentoría de una de las profesoras de nuestro programa, la doctora Laura Bravo López, que nos está trabajando la mentoría en el escogido de la fotografía. Así que pues siempre tratamos y ahora nos estamos un poquito acercando más para poder trabajar proyectos colaborativos con otras disciplinas más allá de la historia del arte o las artes plásticas. Ay, eso personalmente me encanta. Y igual felicidades, qué padre que estén trabajando. Es sumamente importante seguir abrazando otras disciplinas fuera de las artes visuales, porque pues a fin de cuentas el arte siempre se termina nutriendo de todas partes. Qué valioso que estén recuperando eso para su proceso. Em, y ahora quisiera, por favor, pasarle la palabra a Sofía. Eh, ¿Cómo ha sido alguna experiencia que quieras compartirnos en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina? Yo quiero referir muy brevemente porque ha sido un año muy intenso y al ser tan experimental todo el asunto, cada muestra ha sido muy significativa en su propia cosa, pero hay como 3 momentos puntuales que quiero brevemente resaltar. Uno fue cuando hicimos la inauguración del espacio con la primera muestra, fue un momento significativo necesariamente porque era la inauguración, pero también dado el elemento conmemorativo a la memoria de nuestra compañera fallecida, fue un momento muy importante. Ella aparte habitaba muchísimo los espacios de la facultad.
Yo no llegué a hablar prácticamente nunca con ella y aún así la identificaba porque era alguien que estaba en la facultad absolutamente todo el tiempo. Entonces estuvo ahí la madre, estaban los profesores. Fue un momento realmente muy importante que yo recuerdo todo el tiempo al trabajar en el espacio porque es algo que motiva el hecho de mantener el espacio activo y funcionando. Otro momento importante fue si pueden ir compartiendo la pantalla porque ahí tenemos los flyers de un par de muestras. A mitad de año hay un evento que se llama la Semana de las Artes y el Diseño, que es un evento que organiza la universidad, la Facultad de Arte y Diseño, y en ese evento participamos en calidad de espacio. Fue como la primera gran movida institucional que tuvimos vinculándonos con la gestión de la universidad y ahí nosotros en general exponemos copias no originales porque al ser un pasillo y al no tener ningún tipo de seguridad, por una cuestión de seguridad justamente, incitamos a que traigan copias de las muestras que tienen, pero de las obras que tienen. Pero en este caso particular fue hecho en la legislatura de la provincia, entonces pudimos llevar los originales de la gente. Entonces muchas obras que teníamos ganas de exponer, pero por cuestión de lo matérico no pudimos, dijimos, bueno, este es el momento porque vamos a estar exponiendo el objeto en sí. Fue una experiencia interesante y fue lindo poder revisitar a los artistas que llevábamos todos esos meses trabajando y decir, bueno, ¿qué más te podemos exponer? ¿Qué más podemos trabajar? Fue algo interesante. Y estos son flyers que puse para compartir de las muestras que hemos tenido. En general siempre lo publicamos a través de las redes del Centro de Estudiantes. Y la muestra de septiembre en particular no es tan representativa las imágenes que hemos puesto en particular, pero fue una muestra interesante porque la temática fue amor, locura y muerte. Fue la única muestra que hemos trabajado en el año con temática. De hecho, la pensamos desde eso, a los artistas los convocamos para invitarles, cada uno trabajaba uno de esos temas, e hicimos hasta un evento de dibujo con las cátedras de dibujo de la facultad en el que trataron los mismos temas que los artistas habían trabajado en su muestra. Fue muy interesante esa muestra porque fue donde más libertad curatorial nos dimos. Fue donde nosotros nos sentamos y dijimos, queremos trabajar estos temas, vamos a contactar a este artista en particular y vamos a pedirle esta obra en particular porque nos interesa y porque lo conocemos. Fue como un momento muy interesante desde el punto de vista de nuestra labor. Que es gracioso porque por un lado yo digo, eso es muy interesante, pero por otro lado me parece que son valorables también otros momentos en los que ha sido prácticamente al revés, porque hay momentos en los que nos ha pasado que hemos en una de ellas es que el artista se presentó al espacio y nosotros aceptamos lo que trae y trajo una idea súper concreta y la retrabajó con el artista de compañero con quien se presentó, entonces nosotros no hemos tenido que hacer prácticamente nada, solamente ser una compañía técnica. Me parece que es muy interesante también, no sé, como que todo esto nos ha dejado muchísimo que pensar para el futuro, porque justamente todo ha sido tan experimental en lo que ha sido este año. Entonces me parece que todas esas experiencias que están en una punta y en la otra de posibilidades de manejo de la curaduría y de manejo de las obras, todo eso deja como que experiencias interesantes para proyectar a futuro y todas las posibilidades que se prestan. También esa fue la única muestra en la que trabajamos 3 artistas en vez de 2, y fue, no sé, fue lindo el hecho de decir tan claramente que nos surgió decir estos 3 artistas van los 3, y eran 3 personas que conocíamos de la facultad, de distintos años de la carrera de artes visuales, pero eran gente que conocíamos y que nos parecía que su poética funcionaba en conjunto y efectivamente fue una muestra que gustó mucho a la gente. Fue muy mentada, gustó bastante y eso. Y brevemente quería hacer un último comentario, que es que me hacía acordar lo que comentaban las compañeras de Clara y Coralis, que esta cuestión de el hecho de que esté en un pasillo la muestra. Es algo interesante porque por un lado es muy limitante, porque no es poquito lo que se puede hacer en un pasillo, aparte de esta cuestión de seguridad, es un espacio en el que, no sé, alguien pasa corriendo y te tira algo, nos ha pasado que nos apoyan cosas del escenario de teatro y nos han roto la pared, pero al mismo tiempo es un lugar en el que pasa tanta gente. A mí me encanta porque yo a ese espacio ratos a los costados, porque de un lado del pasillo está el bufete y del otro lado están aulas, y yo veo que la gente está yendo a un aula y se quedan parados a ver la muestra y buscan otra persona y la hacen ver la muestra. Y es como lindo que el que esté en un espacio tan público tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas muy grandes. Y es lindo ver que tanta gente se vincula con la muestra, no solamente la gente de historia del arte y de artes visuales, sino la gente de teatro, la gente de diseño industrial, de diseño escenográfico, de música, de todos, de todo lo que es la facultad, se vinculan con la muestra.
Creo que es algo que más que un problema, es algo muy bueno en realidad, ¿no? O sea, como considero que dentro de su práctica, como mencionas, el hacer como un ejercicio de adaptar el diseño curatorial al contexto en donde se va a exponer y abrir la posibilidad de que sean curadurías experimentales, también puede, o sea, y sabiendo que es un espacio de paso, que hay un montón de gente, me viene a la mente un ejemplo aquí en la Ciudad de México, hay exposiciones en el metro de la ciudad y la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, entonces esos espacios de paso gigantes, de muchísimo flujo, muchísima rapidez, la gente está corriendo, pero poder dar un momento para poder ver la exposición es algo muy lindo. Entonces creo que ahí tienen un campo súper interesante para explorar. Muchas gracias, Sofía. Y ahora, para ya ir cerrando, tengo un par de preguntas. Quisiera pues ofrecerles la oportunidad de que si quieren participar, participen. Quien no quiera participar, no, o sea, no tienen que participar todos. Vamos a hacer 4 preguntas. Quisiera comenzar con la pregunta sobre cuáles, cómo fueron, cómo han sido herramientas curatoriales que han surgido durante su experiencia en el ejercicio curatorial. ¿Qué herramientas curatoriales han descubierto ustedes y su equipo durante el ejercicio curatorial en cada uno de sus campos? Esto significa si les ha funcionado el ejercicio de sentarse y noches completas de una cerveza y platicar por horas, o si es un espacio mucho más como dentro de la universidad, entonces son juntas específicas y ahí dentro qué dinámicas, qué encuentros, qué ejercicios han sido cosas interesantes, hallazgos interesantes que les gustaría compartir. Yo, en nuestro caso particular, es un caso que no funciona tanto cuando uno ya es una institución más establecida. Nosotros un poquitito somos una agrupación todavía muy informal y como que confiamos bastante en esa informalidad a la hora de operar, pero a nosotros lo que más nos funciona es el tener una relación muy cercana con los artistas o al menos insistir de nuestro lado todo lo posible para que los artistas tengan ese vínculo. Nosotros nos tratamos desde el momento en el que seleccionamos a alguien para un mes, le empezamos a hablar y le empezamos a decir, mira, si no, no lo hacemos, si no querés, no lo hacemos, pero a nosotros nos interesa que haya alguna propuesta interesante curatorial, nos interesa que haya alguna cuestión que llame la atención. Entonces, si vos tenés una idea loca, que hay gente que te cae con la idea más loquísima del mundo y vos decís, qué bien, qué lindo, trabajemos en conjunto, hagamos esto. Y a veces dicen nada, pero en general lo bueno es que la mayor parte de gente que dice nada también te deja a vos que hagas lo que quieras. Entonces, yo lo que siento que más funciona en ese sentido, no es mi caso personal, es que yo me siento con Lau, que somos, a efectos oficiales, yo soy curadora del espacio y Lau es montajista, pero en realidad somos 2 personas, todos hacemos todo y nos sentamos y decimos, bueno, a ver, tenemos las obras, ¿qué nos surge, qué nos inspira? Porque el hecho de hacer el montaje de esa manera más no convencional implica en cierto modo una resignificación, tipo, nos vamos a tomar libertades, vamos a aplicar elementos que se nos ocurren. Entonces, sentarnos a pensar, sentarnos a tirar cosas, a probar cosas, y muy un poco esto que también creo que decían compañeros, de decir, bueno, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué puedes traer? ¿Qué objetos tenemos? ¿Cómo armamos esto? ¿Qué nos inventamos? A veces es como una cuestión de decir, ay, yo tengo esta tela de red que tengo hace 3 meses y la quiero usar. No sé si pega, pero la quiero usar, hagámosla que pegue y ya está. Es como muy, en cierto modo, esa informalidad y ese nivel de hacemos lo que queremos nos permite mucho decir, bueno, hace falta mucho compromiso necesariamente con eso porque tenemos que estarle dando mucha atención por un periodo muy largo de tiempo a los proyectos, pero esta cuestión de sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué inventamos? ¿Qué creamos? ¿Qué resignificación aportamos y cómo hacemos que esto coincida con el espacio que tenemos?
Claro, igual les invito a que si quieren, o sea, si alguien quiere hablar libremente, o sea, todos pueden abrir su micrófono así. Tenemos unos 3 minutos más para esto, si alguien más quiere participar, intervenir entre todos. Y si Eh, no, ujú. Sí, quería comentar que también nos pasa un proceso también similar en cuestión curatorial, porque muchas de las veces es la primera vez que las personas lo hacen y no siempre son de historia del arte. Así que es bien complicado poder como que navegar, darle unos ciertos principios para a la misma vez abrirnos un proceso de exploración, ya que a veces tenemos una idea de cuántas obras queremos en el espacio, pero de nuevo un boletín. Así que no sé por qué siempre las cosas, cada vez que se monta, es como que diferente. Y pues eso es como uno así de los mayores retos, pero lo lindo también del proceso, que dependiendo de la disciplina a veces de la persona, el enfoque es diferente. Unas personas que son más dirigidas a la historia del arte o estudios curatoriales, pues tienen un enfoque un poquito más específico, más organizado, pero algunas otras personas que están en historia o otras disciplinas, pues no necesariamente lo hacen igual. Y pues eso es bien chévere y un ejemplo en específico con el proyecto que estamos ahora mismo gestando con una obra performática, pues también es como que literalmente sentarnos, a veces reuniones de 3 horas, 4 horas, hablar un poquito qué es lo que queremos, hablar con la fotógrafa cuando va para los ensayos, qué tomas queremos, qué enfoque quieres que le dé. Y pues es como bien, es trabajar con diversos lenguajes, porque también hablamos con el director de la pieza y le decimos como que qué es lo que tú quieres que transmitamos, pero a la misma vez que más allá de una parte clínica en ese sentido de poder expresar lo que es el performance también, un poquito que para la que para la fotógrafa también es importante y que es de haciendo un escogido curatorial tenemos que tomar en cuenta para qué mensaje queremos llevar. Así que es como que son diversos procesos y son los enfoques que hemos tenido bregando con unos procesos más con otras disciplinas y con proyectos curatoriales han variado mucho, pero sí, igualmente son bien de exploración y a veces a ver lo que pasa, a ver cómo funcionan las cosas. Va. Sí, muchas gracias, Clara. Pero sí, creo que justo igual es interesante como que entre nosotros, estudiantes de Historia del Arte, nos podamos llevar esta pregunta como a cada quien nosotros con nosotros, porque creo que trabajando con equipos se van gestionando, como gestando dinámicas específicas que terminan siendo herramientas curatoriales, muy contexto en el que se está trabajando. Perdón, ¿me corté? Un momentito, pero ya volviste. Ok. ¿En dónde me quedé? Perdón. No, no se No, después perdió nada. se repitió rápidamente, así que te escuchamos entera. Ah, ok. Gracias. Bueno, eso. Entonces, pues nada, creo que es algo valioso que pensar porque creo que todos tenemos nuestras propias cositas, nuestras propias herramientas. Ahora quisiera pasar a la pregunta. Esta es general también. De nuevo, les invito a que si todos quieren abrir su micrófono, puede haber una plática libre entre todos. Participe quien quiera participar. Igual son 5 minutos. Y es, ¿cuáles políticas institucionales ofrecen sus departamentos universitarios para que estudiantes de historia del arte, artes visuales y otras carreras afines se involucren en procesos curatoriales? ¿Dirían que existe un apoyo constante o que carece de este dentro de sus instituciones? Igual si quieren que repita la pregunta, la puedo repetir y la voy a poner igual en el chat para que todos la vean. Bueno, tal vez puedo comentar algo. En el caso de la Universidad de Costa Rica, existe, como les había mencionado un poco, algunas materias que no tienen, digamos, contenido, sino que hay que dárselo.
el estudiante. Y eso es lo que se ha aprovechado un poco para algunas prácticas curatoriales que además impacten en el plan en el expediente académico. Sí, hay algo de apoyo, sin embargo, en muchas ocasiones depende en gran medida del estudiante y de que busque por su lado los apoyos con los profesores. Se dio este proyecto de exposiciones y prácticas curatoriales, que creo que eso es algo que, digamos, una medida que la institución ha ofrecido. Creo que más por la persona que lo dirige, que ha buscado a los estudiantes, no tanto porque la institución lo promueva. Y ahí eso ha sido una vía, digamos, para poder desarrollar prácticas curatoriales. Ese vínculo entre el programa que es institucional y los estudiantes, los y las estudiantes. Pero, pero sí, no diría que está tan abierto a, digamos, que no promueve tanto la institución como tal, necesariamente. Sí, a nosotros nos pasa también que hay materias en las que terminamos teniendo experiencias curatoriales y cosas inevitables. O a la gente de artes visuales, por ejemplo, tiene la experiencia de las mesas de examen. Las mesas de examen son muestras, entonces tienen que armar algo. Pero eso no significa que haya realmente. O sea, el único espacio realmente... No, mentira, nada. No hay espacio en espacios referidos a la curaduría, lo cual es una realidad en realidad. O sea, yo no sé si culpo tanto a la institución como culpo a algunas cuestiones de gestión del Estado, porque los espacios expositivos de la provincia son muy limitados y muy se entra con contactos. Entonces es muy difícil establecer vínculos con esos espacios para tener pasantías, por ejemplo, si está todo ocupado por el hijo del amigo. Y, o sea, es muy difícil. Es algo difícil que no se encargan de solucionar. A mí me gustaría mencionar que igual consideramos que a lo mejor es un reto la posibilidad de tener más apoyo y más cuando se tiene como en este comité curatorial a una institución, a un colegio, directivos, nosotros como estudiantes y artistas, ¿no? Como que es mucha gente la que está involucrada y creemos que sí es un reto también a veces como acelerar un poco los procesos institucionales o pedir apoyo, no sé, ahorita Lía nos puede comentar como para difusión, como que hay ciertos procesos que como comité tenemos que llevar y que a veces cuando las cosas van muy rápido o la expo tiene que salir rápido, pues tardan un poco más como por los procesos de la institución, entonces creo que sí, pues es un reto que a lo mejor algún otro comité en otro año pueda solucionar o hacer alguna mejora, pero sí, o sea, en realidad es más como que todo tiene un proceso, sí tenemos ese apoyo como institucional, porque todo se pide a través de la institución, ¿no? Del colegio, o sea, tenemos, bueno, yo en mi área tengo que reportar todo lo que necesito, lo que pido, un presupuesto, facturas, como todo eso, pues involucra procesos y a veces como que sí puede ser una limitante, pero también es como una base sobre la que nos podemos apoyar para decir, bueno, tenemos un presupuesto, ¿no? O sea, eso es lo que sí nos salva un poco. No es mucho, pero hay un presupuesto que nos puede ayudar a tener materiales. Pero por otra parte, como si no se factura, no se puede. Entonces también es una limitante en el sentido de que nuestra imaginación no puede volar tan allá si tenemos todas esas limitantes de material, de espacio, de que en el techo, por ejemplo, no se puede colgar nada, como por el peso, o la iluminación es específica, o sea, son rieles y ya, ¿no? Se pueden mover los focos, sí, pero tampoco podemos como pensar, siento que como un laboratorio de inicio, como que ya tenemos un espacio que nos puede limitar y también tenemos ese espacio como ventaja, pero sí es un poco complicado a veces gestionar entre institución, entre comité, entre artistas y la comunicación, respondiendo a la pregunta pasada, que igual depende de cada artista, de cada proyecto, y lo vamos viendo si es en juntas, si es por WhatsApp, si es en persona, cómo nos encontramos o con la relación que tenemos el comité, pues lo vamos viendo cómo surja y con las ideas que vamos aportando los tres. Muchas gracias. Y ahora para cerrar quisiera pasar a la última pregunta, que es, esta pregunta la hace Sofía. ¿Cómo manejan la difusión y el contacto con
los artistas en la gestión de una exposición? Bueno, a mí me encantaría hablar. De hecho, bueno, mi coordinación dentro del comité, yo soy la coordinadora de comunicación y a eso me dedico, a difundir el trabajo. Y bueno, creo que en realidad es algo que a mí me atraviesa desde las artes escénicas, porque ahí es donde pues me estoy profesionalizando, pero en realidad creo que todas aquí presentes y todas las personas que nos están escuchando sabemos que todo tipo de arte tiene una crisis en cuanto a los públicos. A mí siempre me encanta decir que en realidad nuestro quehacer está completamente ligado a que un público lo reciba, a estar en contacto con pues, la gente, con las personas. Decía el teórico Peter Brook que para hacer una representación escénica solamente necesitas de una persona que active el dispositivo teatral y otra persona que observe, y no necesitas nada más. Entonces, como que siento que ahí nuestra labor desde estudiantes, desde el alumnado, es decir, bueno, necesitamos descubrir herramientas para que todo este trabajo que nos ha costado un montón, que ustedes mismos exponen aquí, que nos cuesta un montón, ¿cómo voy a hacer que eso sí llegue a alguien, ¿no? Y a quién quiero que llegue, quién creo yo que podría ser la persona a la que le va a llegar y le va a tocar y va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo mismo o algo me movió, algo me atravesó. Y creo que desde mi coordinación es un poco también yo lo siento como, bueno, mi equipo ha hecho un trabajo increíble. ¿Cómo voy a comunicar esto a partir de las redes sociales, que son un gran canal para comunicar, porque son gratuitas y porque nos permite tener muchas herramientas? Pero cómo al mismo tiempo digo, bueno, aquí te doy una probadita, tienes que venir para ver todo el resultado, ¿no? Como comunicar lo suficiente para que le quede la cosquillita a la gente. Y creo que en primer lugar serían las redes sociales, como usar todas las herramientas de las redes sociales que nos da estas nuevas cosas de sumarte al tren de TikTok para tener más vistas, hacer una identidad gráfica que llame la atención muchísimo, también como buscar qué es lo que se está haciendo en otros espacios, si bien como inspiración un poco, pero también como decir, bueno, ¿cuál va a ser esa ventaja que voy a promocionar yo como mi espacio para que la gente venga a verme a mí, ¿no? Creo que ya también es una cosa ahí un poco de marketing, que no soy tan experta, pero algo he visto por ahí. Y bueno, como que creo que son un montón de pizquitas que podemos ir ajustando muchísimo. Por último, me gustaría dar un ejemplo. Justo con la segunda exposición que hicimos fue una exposición virtual que se llamaba Memorias en Bicicleta, de la artista Ingrid Flores, y como que justo el desafío era decir, bueno, esto es una exposición virtual, necesito que se metan a la plataforma a ver lo que estamos haciendo, ¿qué vamos a hacer? Hicimos una serie de mediaciones, entre ellas fueron unas rodadas por el centro, por la zona centro de la ciudad y por la zona sur, y una de las iniciativas que tuvimos como campaña de difusión fue imprimir códigos QR, ponerlos en las bicicletas de las personas de la universidad para que se enteraran de la expo y al mismo tiempo se enteraran de la rodada y nos pudieran acompañar. Y creo que tuvo mucho éxito, ¿no? Como que es aprovechar el discurso de nuestra exposición para saber a quién vamos a llegar. Y en este caso llegamos a los ciclistas de nuestra comunidad y se enteraron del foro, ¿no? Que eso fue increíble. Y ya creo que hablé mucho y muy rápido, pero espero que haya quedado por ahí. Iba también a comentar un poquito que también igualmente Instagram ha sido como sumamente importante para la difusión de los artistas. También ahí es que abrimos casi siempre las convocatorias y establecemos una cantidad de artistas que se trabajan los semestres, porque hay veces que pasa que el semestre se complica y pues tenemos que, pues se tiene que bregar también con eso. Y también las redes sociales, colocar, no pensaba, pero colocar como que las promociones en persona en la universidad ayuda mucho porque los gráficos y como que la promoción atrapa mucho a las personas para poder pasar. Y también las entrevistas, porque pues también tenemos un repositorio que estamos trabajando también de entrevistas que se le hacen a los artistas. Y eso es sumamente importante porque pues muchos de ellos, gracias a esas entrevistas, han tenido la oportunidad de participar en diversos eventos o comisiones o actividades gracias a que tuvieron este espacio de difusión. Así que yo creo que las redes sociales en ese sentido ha tenido un rol sumamente importante en poder compartir lo que se está haciendo, que por otras, como ahorita estaban comentando, no tenemos tanto apoyo de la universidad a nivel institucional. Simplemente pues tenemos apoyo de nuestro programa de Historia del Arte,
pero pues es bien importante que por lo menos desde las redes sociales haya esa red de apoyo y también con la red Leja también nos ha ayudado mucho a poder difundir la información de las exhibiciones y de las diferentes actividades que hacemos, así que yo creo que eso es sumamente importante. Luis, ¿quisieras compartir tu respuesta? Sí, bueno, también está viendo que hay había como una pregunta que me han dirigido, no sé si se refiere a esa, sí. Sí, Sí, de hecho, sí, es que perfecto. Sí, no ahí la contesté quería en alargar mucho directo, todo, pero pero voy a claro. comentarla. Está muy interesante lo que menciona María Nieves sobre un enfoque del pop. Y si es lo que entiendo, me imagino que se refiere mucho a la parte formal de las obras que vimos. Yo diría que no nos aventuramos, como yo mencioné ahí, a pensar que había una relación entre categorías de ese pop. Sin embargo, digamos, sí somos conscientes de que por el intereses que tiene la autora, mucho del uso de colores y ciertas formas tiene que ver con interés relacionado a los temas indígenas y particularmente, por ejemplo, a los textiles y sudamericanos, que es de donde ella viene, y que realmente eso sí está muy relacionado con el pop latinoamericano, si entiendo bien, porque fue una expresión que se utilizó mucho también en grupos musicales, en libros, autores y demás. Entonces puede ser que sí, digamos, si hay una vinculación. eh, digamos, lo que sí podríamos afirmar, más allá de lo que de otras hipótesis, es que sí hay un interés de la autora y lo ha tenido siempre. De hecho, bueno, es antropóloga por los grupos indígenas y por, digamos, las manifestaciones culturales de estos grupos. Entonces es probable que hay un uso de ese lenguaje. Ella sí lo dijo así en algún momento cuando la entrevistamos, que el uso de colores tendía, bueno, a buscar dar esperanza, por ejemplo, mensajes de ese tipo, de unión. Entonces tal vez sí hay alguna especie de uso formal o acudir formalmente a esas expresiones culturales más asociadas a grupos indígenas, tanto precolombinos como posteriores, plasmarlo de esa manera. Gracias, Luis. A ver, para invertir un poco el orden, la pregunta la hace Mari Nieves Nieto, es para Luis y la pregunta es, justamente estamos trabajando con un grupo de estudiantes en mi universidad, la Universidad de Chile, en un proyecto curatorial con un periodo de la obra del artista chileno Guillermo Núñez y pensando la noción de un pop latinoamericano, más allá de las lecturas del pop como un fenómeno estrictamente estadounidense, e intentando exponer la discusión que existe en torno a tal noción o lo que también se ha llamado psicodelia militante. Me llama la atención el caso que expones y me pregunto si dentro de la investigación curatorial se aventuraron a pensar en la obra del artista dentro de ciertas categorías pop o tensionar estos relatos. Es una pregunta muy interesante y muchas gracias, Luis, por rescatarla. Y pues con esto cerramos la mesa de proyectos expositivos. Les agradezco muchísimo por compartir con nosotros todas pues, sus experiencias. Creo que, bueno, me pone muy contenta y creo que a nosotros como red latinoamericana, esto es una de las motivaciones más importantes que tenemos, es escuchar la riqueza que hay dentro de las universidades en América Latina y creo que estos son excelentes ejemplos de los alcances que puede tener cada una de las universidades y el esfuerzo fundamental de cada uno de los estudiantes. Y pues ahora les quiero invitar, por favor, que pueden revisar toda la documentación de esta serie de conferencias en el YouTube de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, al igual que en las redes sociales. El Instagram de la Red LEA es literal Fundación Red LEA.
Red Lea es Red Leha. Y pues nada, les invito a que sigan al tanto de las actividades que están por venir y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias. Gracias, adiós. Gracias.